Y en esta primera sesión plenaria invitamos a la señora Michelle Bachelet, directora ejecutiva y secretaria general adjunta de Naciones Unidas Mujer. Muy buenos días a todas y todos. Excelentísimo señor Presidente de la República, Ollanta, señora Primera Dama, Nadine Heredia, Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señora Primera Dama de El Salvador, Wanda Piñato, señoras y señores ministros, autoridades del Estado, señoras y señores embajadores, señores de la empresa, señores de la sociedad civil, amigas y amigos. Quiero agradecer muy especialmente al Gobierno del Perú y a su Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Banco Interamericano de Desarrollo por su continuo compromiso con la igualdad de género, con el empoderamiento de las mujeres en la región de la América Latina. Y también entonces la posibilidad de auspiciar este tipo de encuentros, como esta conferencia, en torno a temas tan relevantes como los que tenemos que enfrentar en la región. Cómo enfrentamos los desafíos de avanzar hacia una región más inclusiva, más sostenible, en paz, más democrática, pero a la vez en esa mirada de inclusión entender que las mujeres juegan un rol principal. Y en particular, además, de qué manera el así llamado empoderamiento económico de las mujeres, es decir, la inclusión de las mujeres en la vida económica, en la generación de ingresos, es también un factor clave para el éxito de cada uno de los desafíos que enfrentamos en la región. Otras veces he estado en el Perú hablando en otras capacidades de otros temas, ¿no? De comercio, de otro tipo de áreas de la economía, pero esta vez quiero focalizarme en lo que es mi nueva tarea, trabajar cómo generar un mundo donde lo esencial del mundo, lo esencial de cada país es nuestro capital, y nuestro mejor capital es las personas, los seres humanos, pero nuestro mejor capital son esos hombres y mujeres y somos capaces de liberar el tremendo potencial que cada uno puede aportar a la sociedad, sin duda que hará no solo a nuestras sociedades más democráticas, más justas, más adecuadas, sino estoy segura también como un factor económico relevante y esencial. Sabemos entonces, en suma, que los países y también las empresas, si miramos el mundo y la economía, que promueven la igualdad de género, avanzan más rápido, más lejos y mejor. Conversando con los ministros de igualdad de género de los países nórdicos, de los cuales de 5, 3 son hombres los ministros, ellos me decían, siempre hay un error de los países en desarrollo de decirnos, ustedes pueden tener políticas de género adecuadas porque son países ricos, y lo que no han entendido de ellos es que por el contrario somos países ricos, porque en el momento en que éramos pobres y que tuvimos que definir la estrategia de desarrollo, lo que hicimos fue incluir desde un primer momento a las mujeres, incluirlas desde el punto de vista del acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, los estudios lo avalan. Yo no voy a mencionar la enorme cantidad, la enorme evidencia que demuestra que la inclusión de las mujeres en la manera total a todos los desarrollos de las sociedades y en particular de la economía es un elemento extraordinariamente positivo. Se sabe que una mayor igualdad de género se correlaciona positivamente con un mayor Producto Interno Bruto per cápita, que la participación de las mujeres en las fuentes de trabajo y los ingresos genera mayor crecimiento económico y que además ese crecimiento tiene un efecto multiplicador en el conjunto de la sociedad. Sabemos por muchos estudios que las mujeres cuando tienen un ingreso, el 90% lo dedican a los elementos esenciales, a la salud, a la educación, a la alimentación y, por cierto, a generar, y si trabajan, a generar ingresos para otros. La igualdad de acceso a las mujeres y a la tierra y otros insumos agrícolas son capaces de aumentar la productividad agrícola hasta en un 5% y reduce el número de personas con hambre. Se dice que entre 150 y 100 millones de personas pueden reducirse el hambre si le diéramos a las mujeres que trabajan en el campo las mismas características y capacidades que reciben hoy día los hombres. Las empresas con 3 o más mujeres en sus juntas directivas o en alta dirección superan su rendimiento en un 53% en comparación con aquellas en las cuales no hay ninguna mujer. Y Noruega, que fue el país que yo
diría que pionero, ha demostrado que no solo es posible tener más de un 40% de mujeres en los directorios, sino además le hace bien a esas empresas y a la economía. Es decir, como siempre decimos, invertir en mujeres no es solo lo justo, es justo, las mujeres son al menos la mitad de cada país, pero sobre todo es una manera inteligente de asumir los desafíos que enfrentamos. A pesar de toda la evidencia, las mujeres siguen estando atrás. Y esto impacta, por un lado, en la desaceleración del crecimiento económico, pero por sobre todo en la falta de avance en los derechos de las mujeres y, por lo tanto, cuando la mitad de la sociedad está sin avance, la falta de avance en el desarrollo de las naciones. Y hay cifras disponibles que nos permiten señalar que cerca de 1.000 millones de mujeres no son capaces todavía de alcanzar todo su potencial como persona y también potencial económico, debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades, al crédito, falta de suficiente educación, de formación, la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para entrar en la fuerza laboral y en la economía. Y hace un ratito comentábamos con el presidente, con Hillary y con Julie Katzmann, la presidenta del BID, que está aquí con nosotros también, que hay estudios que muestran que más de 120 y tantos países, más 90 de ellos, tienen en sus legislaciones un conjunto muy importante de artículos que limitan los derechos de la mujer cuando es soltera, pero además cuando se casa, esos derechos son aún más disminuidos. Así que también es muy importante siempre estar atento a aquellas cosas que a veces nos parece que es como la sociedad funciona, pero no es así. Es una sociedad que funciona bajo ciertas variables patriarcales que hay que cambiar. Estamos entonces además hoy día viviendo una etapa en el mundo cambiante, en crisis financiera, con crisis energética, crisis de alimentación, en fin, un conjunto de situaciones. Estamos, yo diría, en un punto histórico, donde la sociedad en todas las regiones del mundo, sea mundo desarrollado o en vía de desarrollo, reclaman cambio a los modelos, cambio a las estructuras, porque estas estructuras, estos modelos no están respondiendo a la necesidad de más de la mitad de la humanidad. Y cuando digo más de la mitad, ustedes saben que el año pasado se definió que somos 7.000 millones de personas en este planeta, y de esos 7.000 millones, 3,5 mil millones son mujeres y 3,5 mil millones son jóvenes. Y justamente quienes están excluidos en el planeta son los jóvenes y las mujeres. Entonces debemos mirar cómo podemos hacer los cambios pertinentes que hagan que el conjunto de la humanidad pueda verse incluida en este mundo que va desarrollándose, que va generando ingresos, pero que esos ingresos no alcanzan a una cantidad muy importante de habitantes. Pero por otro lado estamos en una región que por primera vez, después de muchos años, puede mostrar experiencias que pueden ser tomadas en cuenta en todo el mundo. América Latina, todos sabemos, ha vivido en los últimos años una época dorada, podríamos decir, en el ámbito del crecimiento y del desempeño económico. Entre el 2003 y el 2011, gran parte de los países de la América Latina y el Caribe experimentaron su periodo de más rápido crecimiento desde la década del 60, expandiéndose a un ritmo superior a la media mundial y la de los países avanzados. Y eso significó un importante aumento de las expectativas y condiciones de vida de la población. Y como nos indica CEPAL, entre el año 1990 y 2010 la pobreza se redujo en 17 puntos porcentuales, de 48,4 a 31%. El 2010, tras la crisis financiera económica, la economía de la zona se expandió igualmente un 6,2%, y el año 2011 se proyectó un 4% y para este año tiene proyectado un 3,7%, dada aún la recesión de Europa, la desaceleración del crecimiento chino y la ley de recuperación de Estados Unidos. Y en todos estos elementos las mujeres por un lado han jugado un rol, pero por otro lado, pese a todas estas buenas noticias, las mujeres en la región de la América Latina siguen estando, por decirlo así, debajo de la mesa donde se toman las decisiones políticas, debajo de la mesa de los mayores éxitos económicos. Pero también las mujeres jugaron un rol en este crecimiento, hicieron un aporte por medio del trabajo remunerado, incluidas las remesas de los migrantes, que permitió incrementar los ingresos de los hogares, y también a través del trabajo no remunerado, que brinda al hogar elementos de bienestar que no se pueden adquirir en el mercado. Y la región logró entonces importantes avances en materia de reducción del desempleo y la pobreza, y a la vez un subconjunto importante de países logró resultados positivos de manera distributiva. Porque esta conferencia hoy día habla de, nos decía el presidente, crecimiento inclusivo y sustentable, ¿no? Y cómo las mujeres pueden jugar un rol. Y acá en la región ha habido experiencias de sistemas de protección social con transferencias directas condicionadas, donde
dirigido a los sectores más pobres, pero con enfoque de género, donde las mujeres han sido las administradoras y responsables de esta transferencia, ha sido una de las herramientas centrales del marco de las estrategias de combate de la pobreza. En muchos casos estos proyectos han estado con el apoyo del BID. Y estos programas que están operando en 17 países de la región y están alcanzando más de 22 millones de personas, de familias, o sea, alrededor de 100 millones de personas, es decir, el 17% de la población de la región. Enfatizándose 3 propósitos: la transferencia directa de ingresos para el alivio de la pobreza, pero a la vez, porque la idea de la protección social no es la idea de la asistencialidad tradicional, sino es la idea de otorgar elementos que permitan que una persona se empodere y pueda luego seguir adelante por sí misma. Y estos han sido proyectos que creemos han tenido un peso significativo en los hogares más pobres y han tenido también como un impacto de una distribución altamente progresiva. Pero la verdad es que en esto, como en otras cosas, no existen recetas mágicas en las políticas públicas. Y a pesar de que las transferencias condicionadas son una efectiva herramienta para evitar un aumento de pobreza y hacer frente a la crisis en nuestra región, estas tienen que insertarse dentro de programas amplios y comprensivos cuyo objetivo sea reducir las brechas de desigualdad que aún persisten en todo el continente. Y estas brechas son múltiples, pero una de las brechas a la que me quiero referir es a las brechas de género. Es cierto que ha habido un aumento sostenido de la participación femenina en la fuerza laboral en las últimas décadas, pero una vez más, cuando uno observa, este aumento ha sido estratificado, es decir, la brecha entre las mujeres de más y menos recursos no solo no se ha reducido en las últimas 2 décadas, sino que se ha incrementado levemente. Asimismo, la participación de la mujer en la fuerza laboral está muy por debajo todavía de la participación de los hombres. El empleo femenino en la región oscila entre el 40 al 70%, el empleo masculino superior al 85% en los países. Entonces, en la América Latina, pese a estos éxitos, pese a la reducción sostenida de la pobreza, aún los hogares encabezados por mujeres siguen siendo los más pobres. Y la pobreza en la región tiene cara de mujer, de niño, tiene cara de mujer indígena, cara de mujer afrodescendiente. Entonces, si estamos hablando en verdad de cómo seguimos profundizando democracia con modelos más inclusivos y más justos, tenemos que asegurar un verdadero empoderamiento de las mujeres que les permita ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y de desarrollo, y para lo cual requerimos de cambios más estructurales que reduzcan las desigualdades, con especial atención en aquellas mujeres con niveles de vulnerabilidad mayores, sea por su condición social, por su raza, por su etnia o por su tipo de empleo, como son muchas veces las trabajadoras domésticas. Se requiere entonces, y esto lo quiero señalar como una experiencia personal, cuando uno estructura políticas neutras, si uno estructura políticas hacia las pymes, por ejemplo, sin una mirada de que las mujeres tienen obstáculos particulares que muchas veces no las hacen acceder de la mejor forma a determinadas políticas, por buenas que sean estas políticas, no siempre alcanzan a las mujeres. Por eso que nosotros hablamos que los presupuestos tienen que ser sensibles al género, que las políticas tienen que ser sensibles al género y que las políticas tienen que tener una perspectiva de género. Lo que quiere decir es, hagámonos cargo que no es lo mismo en nuestra sociedad de ser hombre y ser mujer, y incorporemos en esas políticas aquellas variables que permitan que verdaderamente sean exitosas. Y lo digo desde mi propia experiencia, porque cuando yo era presidenta y me tocó desarrollar el proyecto, el plan para la crisis, hicimos un plan extraordinario, se nos felicitó en todas partes, se dijo que era uno de los 5 mejores planes en el mundo, no por el monto de dinero, ustedes imaginarán, pero por lo comprensivo, y sin embargo llegó el momento que nos dimos cuenta de que pese a que había una sensibilidad de género importante en mi gobierno, en el Ministerio de Finanzas, faltaban medidas que incorporaran cómo las mujeres también podían, responder a las mujeres y la crisis. Ustedes entonces se preguntarán cómo enfrentamos desigualdades, cómo las abordamos y cómo las superamos. Lo primero, a mi juicio, es compromiso político, y aquí hemos escuchado con claridad, el presidente lo tiene. Y eso quiero decir que es un tremendo aporte, no siempre hay tal nivel de compromiso y de entendimiento de que esto es muy importante. Lo segundo, diría yo, educación, educación, educación y más educación. Aunque hemos visto, aquí el presidente señalaba que en el Perú, de cada 4 analfabetos, 3 son mujeres. Bueno, esto es sin duda un elemento central a resolver si el Perú quiere desarrollarse en plena capacidad y no perderse ni una sola del potencial de aquellas mujeres que están probablemente muy disponibles para seguir aportando a la sociedad. El tercero es contar con más mujeres en lugares de decisión.
necesitamos más mujeres en la política a los distintos niveles, porque necesitamos que esto sea un elemento principal, porque también el ver mujeres en roles fundamentales, la verdad es que estimula y incentiva a otras mujeres a hacer lo mismo. Y hay un ejemplo en la India. En aquellas municipalidades, digamos, donde hay muy pocas concejales mujeres, las familias pensaban que no era necesario que sus niñitas iban a estudiar. Y las mismas niñas sentían que no era importante. En cambio, en aquellos lugares donde había muchas, era como el elemento fundamental. Esto es lo que se llama los modelos, ¿no es verdad?, a seguir por las niñas de otras mujeres que muestran que son capaces. Y cuarto, si queremos avanzar de manera decidida hacia la autonomía económica de las mujeres, tenemos que tener, ya decía hace un rato, políticas con perspectiva de género, pero además repensar las redes de cuidado, donde las políticas laborales se relacionan con los sistemas de protección social. Y me refiero al desarrollo de redes donde el Estado juega un rol más protagónico en la provisión de servicios, desde guarderías y jardines infantiles, en los lugares de trabajo, en las escuelas o los centros comunitarios, hasta centros de atención y personal de apoyo domiciliario para adultos que por discapacidad o edad no pueden cuidarse solos. Y todo esto tiene que estar acompañado de políticas que permitan reducir el peso que enfrentan las mujeres por lo que se llama la economía del cuidado o el trabajo no remunerado. Y en tal sentido he visto con gran entusiasmo que en la agenda prevista para esta Semana de la Inclusión Social que se desarrolla en el Perú, está prevista la presentación y discusión del Programa Nacional Cuna Más, cuyas modalidades de intervención, servicio de cuidado diurno y servicio de acompañamiento a familia probablemente nos van a permitir conocer buenas prácticas generadas a partir de una iniciativa fundamentada en la complementariedad entre gobierno nacional, local y comunidades, con efecto muy importante sobre el tiempo disponible por las mujeres para su participación en el desarrollo económico. El desafío que tenemos en el continente es reducir la desigualdad en todas sus expresiones, pero reducir la desigualdad que implica reducir las desigualdades sociales, económicas, entre el campo y la ciudad, geográfica, pero también por edad, por etnia, pero también las mujeres y niñas que siguen siendo los sectores más vulnerables en cada una de nuestras sociedades, de manera de que mujeres puedan realmente ser partícipes de su propio desarrollo, de sus comunidades y desarrollar al máximo su potencial de capacidades, de talento y de energía. Y en esta tarea, ONU Mujeres está trabajando en muchas líneas que permitan apoyar justamente el mejoramiento de las capacidades productivas, promoviendo, entre otras cosas, el acceso a mercados, aumentando el ingreso de aquellas mujeres pertenecientes a grupos más excluidos. Estamos coordinando acciones conjuntas con estados, con agencias de ONU y organizaciones civiles, de manera que haya agendas de inclusión. Y permítame mencionar solamente dos ejemplos. Uno es que ONU Mujeres en Latinoamérica, en coordinación con la OIT, CEPAL y el PNUD, hemos emprendido la elaboración de un informe regional sobre igualdad de género y trabajo decente, en que esperamos y que va a explicar exactamente cuál es la situación en nuestra región. Sabemos que es desigual, que tiene altísimos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, con gran número de formas de discriminación asociadas al origen racial o al étnico, y también pretendemos que el informe promueva patrones de empleo que contribuya a generar mayor inclusión social y, por último, termine con formulación de recomendaciones de política pública que ayuden justamente a los gobiernos en su esfuerzo por hacer países más igualitarios. La segunda línea de acción que estamos haciendo, que estamos a implementar, es el programa de ampliación de oportunidades económicas para las mujeres rurales en Centroamérica. Esta iniciativa, realizada en colaboración con el FIDA, busca empoderar a las productoras rurales de Guatemala, Nicaragua y México para que puedan fortalecer sus capacidades de emprendimiento y liderazgo en las comunidades, en la misma línea de complementariedad entre los distintos niveles. Queridas amigas y amigos, la agenda de género en el desarrollo de América Latina tiene que ser un punto de encuentro entre economías con dinamismo propio y sociedades de vocación democrática, donde las personas, y sobre todo en este caso las mujeres, se sientan incluidas en las decisiones fundamentales que afectan sus vidas. Porque sin duda que el progreso de las mujeres es el progreso de todos. Y yo además creo que ya no es solo un tema de justicia básica, que lo es, de derechos humanos básicos, que lo es, sino además no es ni siquiera una opción, es una necesidad. Es una necesidad para todos nuestros países. Invertir en las mujeres, además de un asunto de derechos, es también una buena expresión de un buen sentido económico. Así que quiero finalizar mis palabras agradeciendo nuevamente esta tremenda iniciativa
y permitiendo, estoy segura que en esta reflexión y en este compartir experiencias puedan surgir medidas concretas de acciones dirigidas al cambio que puedan promover y respaldar la participación de la mujer en la sociedad, en la economía, como una de las vías para lograr países y sociedades más democráticas, más justas, más pacíficas, más sostenibles, donde la reducción de la pobreza y la prosperidad a largo plazo para todos y todas en nuestra América Latina sea una realidad. Y para este esfuerzo pueden contar con nosotras, con ONU Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bachelet.